director de Politicón Chaco, para que hablemos un poco de lo que está aconteciendo en esta parte del país, fundamentalmente con el norte argentino, sobre los recursos del gobierno nacional hacia las provincias y cuál es la visión que él tiene en relación a esta precandidatura de Sergio Massa como presidente, pero a su vez es ministro de Economía. Alejandro Eduardo Germán te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Alejandro, ¿cuál es tu opinión? Vos como un especialista y manejando tanta información en el norte del país, con este doble juego de Sergio Massa, siendo precandidato a presidente, pero tratando de mantener una buena relación con los gobernadores, o sea, tratando de enviar dinero, pero a su vez tratando de respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en primer lugar, Sergio Massa, no es una novedad decirlo, pero más allá de los discursos oficialistas y de sus aliados, es el gran ministro del ajuste, particularmente del gasto público en general, pero particularmente en lo que tiene que ver con sus relaciones con las provincias. Justamente los datos vinculados a los envíos de recursos por fuera de la coparticipación demuestran un ajuste que es fenomenal en los últimos 10 meses, particularmente coincidente con su asunción como ministro. Por supuesto que este recorte está en línea con lo que vos mencionabas, ¿no? De cumplir con el acuerdo con el fondo y obviamente generar algún tipo de escenario que le permita seguir renegociando dicho acuerdo. Y lo que tiene Massa, que no tuvieron otros ministros de Economía, es justamente el perfil político que de alguna manera nos explica o nos intenta hacer entender cómo puede ser que a pesar de ejecutar un ajuste feroz a los fondos que van para las provincias, igualmente posee un apoyo bastante considerable por parte de gobernadores, que son gobernadores aliados en muchos casos por el signo político al que responden, pero también por otros gobernadores, como por ejemplo podemos citar el de Misiones, que es un provincialismo que más allá de que tiene cierta cercanía y cierta afinidad con el justicialismo, se mantuvo siempre medianamente por fuera de la brecha, pero aún así respalda la candidatura de Massa. Eso se explica por una posición política y una habilidad, de alguna manera política que tiene Massa, de vincularse y de generar apoyos y acuerdos, seguramente también bajo una premisa a las provincias justamente de que hay que pasar esta etapa de ajuste para cumplimentar las pautas con el fondo y que a partir del año que viene, seguramente ya con él, o por lo menos pensando él estando en el gobierno y intentando hacer mermar un poco la aceleración de la inflación, bueno, arrancaría una nueva etapa en donde las provincias podrían volver a tener un protagonismo importante. Y eso, y esta habilidad política, por llamarlo de algún modo, ¿no? Se refleja obviamente en que, si bien hay ajustes muy fuertes en los envíos, lo que hizo Massa fue dejar de transferir fondos de manera medianamente sistematizada por lo que tiene que ver con cuestiones presupuestarias y empezar a hacer acuerdos puntuales, es decir, recibe un gobernador, le dice, bueno, mira, vos tenés frenado esto, ¿qué querés que impulsemos? Vamos primero con esto, listo, vamos, y te saco los fondos. Necesitas sancionar o llevar adelante una ley específica vinculada a tu economía local, vamos, yo te apoyo en la legislatura. Entonces, se sostiene en base justamente a acuerdos puntuales, más allá de que el resultado global es muy negativo, por lo menos en términos de recursos, y me parece que a partir de ahí viene un poco la explicación de los apoyos que tiene y obviamente de su juego, esto que vos mencionabas, ¿no? En su doble rol que tiene de ministro por un lado y obviamente de precandidato. Pero si uno mira los números, te indican que bajan justamente esos aportes extras, esos aportes de transferencias que se realizan no automáticas. Pero uno ve que la vida continúa en las provincias, o sea que es como si el dinero por lo menos seguía alcanzando. Bueno, ahí hay una explicación, primero una explicación medianamente técnica de alguna manera, que tiene que ver con los números de las provincias. Pensemos que en el 2020, por ejemplo, un año que obviamente destrozó la economía a partir de la pandemia, todas las provincias realizaron ajustes hacia adentro de su propio gasto y cerraron el año con superávit fiscal. En el 2021 las provincias volvieron a tener superávit fiscal y en el 2022 volvieron a tenerlo y encima lo acrecentaron a superávit fiscal. Es decir que durante los últimos 3 años las provincias han tenido un flujo de ingresos que ha sido bastante importante y al mismo tiempo ajustaron ellos el gasto.
Entonces, ¿qué le permite eso? Que en un escenario como el actual, en donde tenemos una economía que arrancó el año tambaleante, donde tenemos obviamente una inflación que te complica cualquier meta presupuestaria que tengas, aún así el colchón financiero que se armaron los gobernadores es tan importante que le permite de alguna manera no sufrir o no tener complicaciones muy fuertes a partir de la retracción de estos envíos justamente que son por fuera de la coparticipación, y medianamente eso genera lo que vos decís, ¿no? Que igualmente la vida sigue funcionando, obviamente con un nivel quizás de inversión un poco menor que el año pasado, con un nivel de gasto en algunas otras cuestiones vinculadas al Estado un poquito menores, pero se mantiene. Entonces, la explicación de fondo justamente tiene que ver con eso. Y después, las cuestiones más prioritarias, más urgentes que las provincias necesitan algún tipo de fondeo, se vienen a solucionar justamente con esto que yo te mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, una provincia determinada necesita una partida extra de 300 millones de pesos, que no es mucho dinero, para poder certificar un final de obra, por ejemplo, o avanzar hacia una segunda etapa. Listo, va a Massa y se lo pone a ese dinero pedido, más allá de que después en la tabla global veamos que es menos de lo que le dio el año pasado, pero lo que está haciendo ahora es resolverle una prioridad puntual dentro de una estructura mucho más grande de gasto, y medianamente mantiene armoniosa la relación con los gobernadores a partir de ese esquema que él implementó, y al final del día lo que terminamos viendo es que, y volviendo al inicio de lo que te decía, las provincias contaban con recursos, las provincias están atravesando un escenario en materia fiscal que es mucho mejor a cualquiera de los últimos 20 años, entonces eso les permite continuar igualmente ejecutando cualquier tipo de programa de gobierno que tengan, y por supuesto también financiando lo que tiene que ver con el año electoral, y obviamente eso se termina reflejando en que la gran mayoría de los oficialismos en Argentina, más allá de algunos casos puntuales, ratifica su liderazgo en la provincia y son reelectos algunos gobernadores o reelectos la fuerza política que estaba en el gobierno antes. Sí, para no sacarte más tiempo y agradeciendo este contacto, se tiene que pensar en el presupuesto nacional para el año que viene, más allá de todo este proceso y demás que estamos electoral. Y el año que viene, ¿qué se ve para este norte argentino? Son dos preguntas en una. O sea, pensando en el presupuesto, que es clave fundamentalmente para La Rioja, que tiene recursos extras en un artículo exclusivo para esta jurisdicción, y mirando el 2024, ¿cómo lo ves por toda la información que maneja de Tucumán, de Misiones, de Corrientes, de la propia La Rioja, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que el año que viene va a ser un año que va a tener ciertos paralelismos con el año en curso, con el 2023, en términos fiscales, en términos de financiamiento de las provincias particularmente. Creo que va a continuar el sendero del ajuste, y que el foco presupuestariamente hablando se va a poner en intentar estabilizar la macroeconomía nacional, continuar cumpliendo las metas con el FMI, que seguramente serán rediscutidas el año que viene recién, más allá de algún acuerdo liviano que se pueda hacer para poder llegar a diciembre, por llamarlo de alguna manera, y se va a profundizar de alguna manera esta política de ajuste. Por un lado, porque las cuentas públicas nacionales así lo piden, más allá de que no nos guste decir ajuste y que el ajuste esté asociado a una connotación altamente negativa en la Argentina, las cuentas públicas necesitan ser ordenadas. Obviamente ahí hay que poner prioridades sobre dónde ajustar y dónde no, pero el 2024 va a ser de alguna manera el año del ajuste en las cuentas. ¿Para qué? Para que el próximo gobierno que venga, léase Sergio Massa, léase Larreta, Bullrich o hasta el mismo, bueno, Milei yo lo saco de escena, pero supongamos estos tres actores centrales, van a aplicar un fuerte ajuste en el 2024 para empezar una política expansiva en el 2025 que le permita de alguna manera validar o legitimar su primer etapa en el gobierno. Cualquiera de los tres principales contendientes electorales necesitan ratificar obviamente en una elección de medio término su presidencia, y la cuestión presupuestaria va a pasar por ese lado, ajustar lo más que se pueda en el 2024 y empezar un camino de repunte en el 2025 que, cuando incluso que querramos comparar en ese momento, muestre signos obviamente de crecimiento y de expansión del gasto y demás, que le permita al mismo tiempo también ser un argumento de alguna manera, una razón
para mostrar, o un logro para mostrar en una campaña legislativa de medio término, y a partir de ahí, bueno, obviamente que la coyuntura argentina o la macroeconomía argentina siempre no está exenta de volatilidades, pero me parece que por ahí viene el camino, ¿no? Por lo tanto, creo que las provincias particularmente el año que viene van a tener un recorte en lo que son los fondos del Estado Nacional, y que las va a obligar también naturalmente a ellas a ajustarse hacia adentro un poco más o a utilizar los excedentes financieros que tienen y que van a seguir teniendo el año que viene también, para poder obviamente seguir impulsando algún tipo de política de presupuestaria de gestión, esperando que el 2025 se reactive la canilla de alguna manera y bueno, ahí empecemos a hablar ya de otro panorama. Bueno, Alejandro, como siempre, tan práctico para explicar fundamentalmente para gente que por allí no entiende, pero que, digamos, ustedes no tienen la bola, o sea, que no tienen el futuro, pero más o menos ven por dónde es el caminito que están transitando cada uno de los que toman decisión en este país. Te agradezco muchísimo y que pase buenas tardes, ¿eh? Igualmente para vos, Eduardo. Te agradezco. Hasta luego. Alejandro Pegoraro, que es el director de Politicón Chaco. Creo que lo importante que acaba de decir, que uno siempre lo reitera, que las provincias tienen plata y el gobierno nacional lo sabe, por eso lo ha ajustado. Y además que Sergio Massa ha ajustado recursos que se notan. Antes venía un chorro gigante, ahora se achica un poquito, pero sobra dinero. 19:26 minutos. A ver, estaba leyendo un par de mensajes. Dice, la importancia de saber hacer una maniobra. Bueno, nos envía una información que se ha publicado en Chaco, que ya lo vamos a ver. Muchas gracias. ¿Qué más teníamos acá? Eduardo, frente a la residencia en la plaza donde hacen la feria hay muchos grupos de gente reunidas y varios autos estacionados. Algo raro está pasando. Germán, los concejales opositores, ¿cuándo van a trabajar? Tenemos una ciudad en clara emergencia vial, pero como ya perdió las elecciones Inés, ellos se quedaron sin agenda, ya no reciben órdenes de la residencia y se les acabaron los proyectos, nos dicen aquí los oyentes. También hay mucha queja, porque recién me lo marcaba Urias cuando pasamos el informativo a nivel nacional, porque hoy no se derogó la ley de alquileres. Muchísimo enojo de varios oyentes que nos están transmitiendo esto. Es más, ha tuiteado también Martín Menem advirtiendo sobre esta situación que se ha dado a nivel nacional, que los propios representantes riojanos no han estado participando de la sesión de hoy por el tema de la derogación de la ley de alquileres.